Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Nuevos documentos vinculados al caso Arroz Verde señalan un esquema de aportes para la campaña presidencial 2017 para el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Los encargados de la recaudación eran nombres conocidos del correísmo. La actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, rechazó su vinculación en el caso. Aquí el detalle. Que en esta campaña presidencial, la que en el 2017 ganaron el presidente Lenín Moreno y quien fue su vicepresidente Jorge Glass, se utilizó el mismo esquema de recaudación de montos y financiamiento electoral que en el 2013, asegura un nuevo informe del portal de investigación La Fuente, basado en documentos que señalan estos aportes. Las donaciones y financiamiento para los gastos electorales del movimiento oficialista Alianza País sumarían, según el reporte, $7.720.000 que fueron entregados a través de distintos contactos a Patricio Beltrán y Diego Espinosa. Además, los encargados eran Gustavo Baroja, Paola Pavón y Jorge Glass. Según La Fuente, los recursos de aporte irregular fueron entregados desde empresas extranjeras, nacionales y del sector público. La actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, asegura que no fue responsable financiera de la campaña del presidente Lenín Moreno. Lo digo de manera contundente y enfática. Yo no fui responsable financiera de la campaña electoral del señor Lenín Moreno. Creo que estamos en una nueva etapa de persecuciones. Y se justificó diciendo que no conoce las casas que son nombradas. Esta fue la sede de compromiso social, pero además sí, no conozco las casas, por lo tanto, como lo he señalado, estableceré las acciones legales del caso. Sobre la investigación que pueda llevar a cabo la Fiscalía, asegura que permanecerá en su cargo y no se ocultará. Y por si acaso la Fiscalía se preocupe, no tiene que emitir actos urgentes. Aquí estoy, porque defenderé mi honra, defenderé mi nombre, defenderé mi inocencia. Además, el secretario anticorrupción Iván Granda, acerca de la mención sobre la fuente de financiamiento de la campaña del presidente Lenín Moreno, asegura que desconoce la publicación. Me parece importante plantear que la captura de la señora Duarte y del señor Alexis Mera la semana pasada es muestra de cómo existe ya institucionalidad que lucha en contra de la corrupción desde cada institución. Nosotros le apostamos a la institucionalidad, a la democracia, a la independencia de poderes y nos parece que la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo en todos los casos. Pero investigarán si esta coincide con la realidad. Producto de la información publicada en el caso Arroz Verde, la Fiscalía ha llevado adelante procesos de investigación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Asamblea Nacional intentará nuevamente este jueves tratar el caso Arroz Verde. La resolución que esperan aprobar establece que la Comisión de Fiscalización investigue el caso, que tiene nuevas denuncias, como ya vimos. El Pleno de la Asamblea aspira a analizar el caso Arroz Verde esta semana. El proyecto de Yanine Cruz será puesto a votación para dar paso a la investigación de este caso, que ya ha puesto a exfuncionarios tras las rejas. No es que recibieron $1.000, sino millones de dólares y se tiene que dar un análisis políticamente, obviamente, porque no podemos nosotros dejar de criticar a estos actores políticos. El caso se revive en el legislativo tras la nueva publicación del portal La Fuente, donde se señala que una parte de los aportes para la campaña de 2017 salieron de la recaudación del terremoto y también de varios millones entregados por empresas privadas nacionales e internacionales para supuestamente beneficiarse de contratos. La empresa Odebrecht una vez señala firmar el contrato para poder dar el aporte a campaña. Entonces son temas que sí nos preocupan porque asumieron un compromiso en contratación que ni siquiera se pudo respetar la contratación, no hay obras y se llevaron el dinero. Es inaceptable desde todo punto de vista que el dinero que estaba destinado para mitigar todos estos daños y para ayudar a las personas que se quedaron sin su vivienda, sin sus bienes, se hayan utilizado, se hayan malversado en temas de campaña electoral. En la investigación también se señalan los nombres de Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, y de Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha. Incluso, como ustedes saben, se conoce que hay hasta un asambleísta, exasambleístas, los maridos, las esposas. Esto ya ha sobrepasado el Arroz Verde, es un chaulafán.
Los asambleístas llegaron a un acuerdo para que sea la Comisión de Fiscalización la que lleve adelante esta investigación. Llamar a todos los funcionarios que están involucrados en el tema, además a los denunciantes. Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo del gobierno. También se llamarán a varias instituciones y esperan hacerlo al Consejo Nacional Electoral para conocer sobre los controles a las organizaciones políticas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La revelación hecha por Pamela Martínez, ex asesora del presidente Rafael Correa en el proceso que enfrenta por cohecho, involucra no solo a Alexis Mera. Martínez revela que Jorge Glass era pieza clave en el manejo del dinero de Odebrecht y que Correa desconfiaba de la honestidad de Ricardo Patiño. La versión de la ex asesora del presidente Rafael Correa no solo envuelve al exmandatario en la gestión irregular de recursos para las campañas electorales. Pamela Martínez cuenta que todo fue en 2013, año en que la plata llegaba en sobres y que Correa lo sabía. Es así que Pamela Martínez relata que en su condición de asesora presidencial y persona de confianza de Rafael Correa, recibió la disposición directamente del primer mandatario de tramitar desde su oficina unos pagos urgentes. La advertencia se hizo efectiva pocos días después. Martínez relata que recibió en su oficina sobres con dinero. La oficina queda a pocos metros de la presidencia de la República. Recuerda que Alexis Mera tuvo participación protagónica en esta trama cuando llegó a su oficina. La presencia del doctor Mera en mi despacho causó sorpresa en todo el edificio, ya que no era usual que el secretario jurídico vaya a ese edificio donde estaban las oficinas de los asesores presidenciales y otras oficinas. Dice que pensó que se trataba de una confusión y consultó directamente con Correa. El presidente le dijo que el tema lo trate con Jorge Glass. Tenía disposición del presidente de la República de pedirme dinero toda vez que él tenía que hacer unos pagos urgentes e importantes. Dice que pensó que se trataba de una confusión y consultó directamente con Correa. El presidente le dijo que el tema lo trate con Jorge Glass. La respuesta que me dio Jorge Glass fue que irían a dejar unos sobres en los siguientes días y que yo de inmediato tenía que entregarle al doctor Mera. Llegó un señor que se identificó como Gerardo de Souza, que tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Él me entregó unos sobres con dinero y yo de inmediato llamé a la extensión de Alexis Mera, quien envió un asesor del apellido Espinosa, Pedro Espinosa. Espinosa, en efecto, fue funcionario de presidencia. No obstante, Martínez también habla del manejo de dinero para la campaña. Y allí, Pamela Martínez cuenta que al presidente Rafael Correa le habían surgido dudas sobre reportes de gastos de campaña que le habían hecho en esa época Ricardo Patiño. Entonces la decisión fue dar el dinero a otra de las personas de confianza de Rafael Correa y de Alianza País. Yo tenía que darle a la persona que me indicaba en esa época la directora provincial de Alianza País en Guayaquil. Era María de Los Ángeles Duarte. En esa ocasión recibí los sobres con dinero del señor Pedro Verduga, representante de Equitexa, y se los entregué al señor Yamil Masud, quien fue a nombre de la arquitecta María de Los Ángeles Duarte. Lo cierto es que en la versión que rindió Pamela Martínez ante la Fiscalía reconoce que le podría traer problemas por el poder de los implicados en este caso y por ello advierte. Al conocer que el doctor Mera ha sido detenido, yo lo considero a él una persona muy peligrosa y yo temo por mi vida y por la de los miembros de mi familia. De ahí que se le ha dado protección especial y no se descarta que entregue nuevos detalles del movimiento de dinero que Alianza País lo manejaba en sobres, con mensajeros y sin registro. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, a propósito de la situación de Pamela Martínez, confirmó que fue agredida la semana pasada y por eso fue trasladada desde la cárcel de La Tacunga a Quito. Que se confirma la noticia de Pamela Martínez agredida en la cárcel de La Tacunga. Esto, usted no tiene mucha información. En algún momento se criticó el por qué Pamela Martínez fue trasladada desde La Tacunga a la ciudad de Quito. Ahí ustedes tienen la respuesta. ¿Cuándo fue trasladada? La semana anterior. ¿Pero fue agredida en La Tacunga? A raíz de eso es que se tomaron estas medidas y ella fue trasladada. O sea, no fue agredida ahora. No. Fue agredida la semana pasada. Así es. Entran a subasta 15 bienes valorados en más de $5 millones que pertenecían a Carlos Pareja Yonoselli, Alex Bravo y otros sentenciados por corrupción en Petroecuador.
Con esto se recuperarán 5 millones de dólares de los 42 millones que se estableció como reparación al Estado. Así luce por fuera una de las casas de Carlos Pareja Yanuseli y así por dentro el bien valorado en $1.110.000. Al igual que este, hay otros 14 costosos bienes que le pertenecían a exfuncionarios y a empresarios sentenciados en la trama Petroecuador, que entran a remate y que máximo en 30 días serán subastados. Las personas en subasta pública podrán concursar y devolverle al país lo que se robaron las personas involucradas al caso de Petroecuador, puntualmente Carlos Pareja Yanuseli, el señor Vaquerizo, entre otros. En el caso de Capaya, la vivienda está ubicada en la urbanización Riberas del Batán, conjunto residencial exclusivo, donde se reserva el derecho de compra. De su propiedad también se subastará una casa valorada en $161.000. Además, otras 2 viviendas valoradas en más de $1 millón, 2 departamentos que superan los $500.000 y 2 terrenos por más de $400.000 que pertenecían a los empresarios petroleros Juan y Jaime Vaquerizo, sentenciados en Estados Unidos. Hay que sumar las 2 oficinas que eran de Humberto Guarderas, empresario sentenciado, 2 casas y un terreno en Esmeraldas del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, valoradas en más de $170.000. Y una oficina de Ramiro Luque y de Glenda Quesada por $57.000. Suman $4.500.000, pero hay que tener claro que al momento de subastar estos valores van a incrementar. Con estos bienes se espera recuperar solo cerca de 5 millones de los 42 millones que se estableció como reparación al Estado en las sentencias. Al secretario también se le consultó sobre si en el gobierno ya hay información respecto al paradero de Vinicio Alvarado. Reiterando que esto es función de la policía, reveló que aún no hay datos al respecto. No conocemos del paradero, eso le corresponde a la ministra de Gobierno pronunciarse respecto de aquello. Y dentro de la recuperación de más fondos producto de la corrupción, aseguró que ya tienen identificados otros $5 millones en cuentas en Panamá. Falta establecer un proceso consular para que esos fondos sean repatriados. Dayana Monroy, 24 horas. La asambleísta Mae Montaño recogió las 35 firmas de legisladores de varias bancadas políticas para presentar la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, por incumplimiento de funciones tras la denuncia de supuesta compra de medicamentos e implementos médicos en mal estado. El Comité por la Reinstitucionalización Nacional, creado por el fallecido Julio César Trujillo, inicia el proceso para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, desde el Ejecutivo y el Legislativo se plantea propuestas para reformar a sus atribuciones. El Consejo debe desaparecer. Ese es el objetivo del Comité por la Reinstitucionalización Nacional, conformado por varias exautoridades del país, quienes esperan que hasta antes de que finalice el año se pueda llamar a una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida el futuro del Consejo. Tendrán que hacerse las reformas legales que permitan que volvamos a lo que significa una institucionalización. Para cumplir con ese objetivo, anunciaron la creación de una plataforma ciudadana. Debe participar toda la sociedad civil y toda la ciudadanía que crea firmemente en un proceso de rescate de la institucionalidad y la democracia. Pero esta es solo una de las propuestas que están sobre la mesa para definir la situación de esta institución. Desde el Ejecutivo se plantea llegar a un consenso en la Mesa de Democracia del Acuerdo Nacional y desde el Legislativo hay 2 propuestas de reforma constitucional. Para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre todo en lo relativo a la competencia para elegir las autoridades de control. Mientras que para el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, existen las 2 posibilidades: eliminar el Consejo o evitar que éste siga designando las autoridades de control. El Consejo de Participación Ciudadana fue el espacio que le permitió al correísmo tomarse todos los entes de control. En lo que todos están de acuerdo es en que la designación de las autoridades de control debe volver a la Asamblea Nacional y en que cualquier reforma debe ser aprobada a través de referendo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Atención, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 784, oficializó como ministro de Telecomunicaciones a Andrés Michelena, cargo que venía desempeñando como encargado. Asimismo, el presidente Moreno, a través del decreto 783, designó a Eduardo Califé como nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Eduardo Califé tuvo hasta la fecha el cargo de entrevistador en los programas de opinión de Canal Público Ecuador TV.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, dispuso el inicio de procesos administrativos para la verificación de posibles nulidades en el otorgamiento de autorizaciones temporales de frecuencias a los canales 11 en Quito y 11 en Guayaquil. Estos procesos hacen referencia a RTS y Televicentro, canales vinculados con el empresario mexicano Ángel González. Más noticias, amigos. Más de 2 meses después de las elecciones, varias autoridades seccionales en Los Ríos y Manabí no logran posesionarse, lo que ha provocado que los salientes se prorroguen, dando paso a serios problemas administrativos. Gino Silva debió dejar la alcaldía de Babahoyo el 14 de mayo pasado entregando la posta a una nueva autoridad, pero no fue así. Se ha tenido que prorrogar en funciones, ya que el contencioso electoral tramita recursos presentados por candidatos que no están conformes con los resultados de las pasadas elecciones seccionales en esa provincia. Y mientras el dilema se resuelve, se han presentado varias dificultades. Por ejemplo, apenas este fin de semana se pudieron poner al día en el salario de los funcionarios del Cabildo. Esto luego de que el alcalde se acercara personalmente a las oficinas del Banco Central del Ecuador en Guayaquil a pedir que le habiliten el acceso a los recursos del municipio. Tienen que cubrir los vacíos legales en la cual, si es que le prorrogan las funciones a un alcalde, ¿no? También prorroguen los recursos económicos. Silva asegura que incluso ha tenido que poner de su dinero para pagar el combustible de los camiones recolectores de basura y así no interrumpir el servicio. Ya es hora que el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Contencioso Electoral, bueno, pues ya por favor decidan de una vez qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, porque la ciudadanía no puede resistir. El alcalde de Jaramijó, Bauer Bailón, también se encuentra en funciones prorrogadas. Su administración logró hace poco ponerse al día luego de arrastrar deudas por $375.000. Sueldos, pago de proveedores, pagos de combustibles y también pago de alimentos. El atraso generó preocupación en los trabajadores de ese municipio manabita. En los 4 años, durante el tiempo que yo tengo aquí, o sea, los pagaban mes a mes. Nunca se había visto esto. El Tribunal Contencioso Electoral aún tramita 6 causas en la provincia de Los Ríos y 2 en Manabí. Ahí se espera aún la entrega de credenciales que definan de una vez por todas a sus autoridades seccionales, luego de que las urnas se cerraron hace 70 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Ministerio de Trabajo firmó el acuerdo para pagar los incentivos jubilares a 3.800 jubilados de 2017-2018. El gobierno espera concretar lo más pronto posible los $180 millones para empezar a pagarles. Fue una reunión con inconvenientes que el ministro de Trabajo trató de solucionar mientras los jubilados no se ponían de acuerdo. El reclamo principal fue que no les dejaban ingresar a otros jubilados, por eso salió a recibirlos. De allí les pidió paciencia. Estamos trabajando con la comisión formada para disponer y buscar la mayor cantidad de recursos para acabar con la mayor cantidad de problemas. Así, tras una hora de espera, inició el evento donde el ministro de Trabajo entregó a la Asamblea el acuerdo ministerial que da paso al pago a los jubilados de mayo de 2017 a agosto de 2018. Cumplir con el derecho para todos los jubilados, cumplir con el pago. Más de $180 millones. Para los asambleístas, este es un paso importante porque es el cumplimiento de los acuerdos con el Ejecutivo. Ténganlo por seguro, compañeras y compañeros, que esta asamblea va a estar vigilante. Pero este acuerdo no incluye a los jubilados que hicieron huelga de hambre días atrás solicitando su bono jubilar del 2008, 2009 y 2010. La Asamblea Nacional en pleno le dio al ministro de Finanzas 90 días. Hasta ahora no se ha pagado a un solo maestro. Que personas también que cobraron, ahora se hagan que no cobran. ¡Qué barbaridad, señor Llanes! Usted ya cobró $49.000. Desde el Ministerio de Trabajo esperan pagar esta deuda a los jubilados lo más pronto. Están trabajando también en una comisión para buscar los recursos para cancelarles lo más pronto posible. Según el Ministerio de Trabajo, se ha pagado alrededor de $750 millones a los jubilados. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otros temas, los autos importados ganan terreno en el mercado local. Los bajos precios y la mayor variedad han incrementado la oferta en el país, donde se pueden encontrar vehículos desde los $7.000.
Los hay de todos los colores, tamaños, puertas, precios, a electricidad o combustible fósil. Los vehículos que se ofertan actualmente en Ecuador aseguran estar aptos para el bolsillo local. A la fecha, según la Asociación Ecuatoriana Automotriz, se ha vendido 41.000 vehículos en todo el país y los autos con mayor salida todavía son los ensamblados localmente. Tenemos modelos nuevos. Yo creo que cada marca está tratando de exhibir lo que mejor tenga. Pero hay competencia. Tras el acuerdo firmado con la Unión Europea en 2016, los autos procedentes de ese continente aumentaron su presencia en las concesionarias y actualmente ocupan el 6.5% de la oferta automotriz. Renault ofrece una gama de productos sumamente competitivos. Nuestro modelo Logan básico está en $13.995 y nuestro tope de gama, que es del Duster 4x4, en $27.000. Este año los vehículos europeos ingresan al país pagando un 15% menos de arancel. Actualmente los vehículos chinos ocupan el 17% del mercado local, lo que implica que están en el segundo lugar en ventas. Esta marca entró al país hace 1 año y medio con 3 modelos. A la fecha, su oferta es de 6. Y la tendencia de este año es crecer 60% a lo que vendimos el año pasado. Pero hay muchos más baratos. Las opciones son amplias. En el mercado local hay vehículos desde los $6.900. Del 5 al 7 de junio se realizará en el Centro de Convenciones de Guayaquil la Feria Auto Show 2019. Aquí 40 marcas presentarán sus mejores ofertas automotrices. Joana Ramos, 24 horas. La industria tabacalera del país está en crisis, las ventas han reducido un 62% durante los últimos años y la producción bajó 68%, a 68%. La causa, la comercialización ilegal del producto, que también impacta en la recaudación tributaria. Basta una caminata por uno de los corredores de la bahía de Guayaquil para entender lo que pasa. Es aquí donde propietarios de tiendas, minimarkets y vendedores ambulantes compran su mercancía para la venta, y en cigarrillos esto es lo único que encuentran. El Gold City, que le sigue al Elefante, que es mentolado. El Carlile, Última Azul, Última Rojo. El Caribe también, Carniva. Hay más, sino que no tenemos toda la variedad completa. Unas 50 marcas en total, todas con una particularidad: su bajo costo. A 2, 1.25, 2, 1.50, 1.50. Esto que lo vendemos en $1. Por eso Glenda, propietaria de una gran tienda, ya no compra otra marca que no sea de estas. Y eso es lo que más se vende, son por el valor. Confiesa que ella los adquiere a escondidas, pues son de contrabando. En el mercado central. La incidencia del comercio ilícito de cigarrillo en Ecuador creció del 18,6% en el 2015 al 55,2% a junio del 2018. Actualmente, más de 1 de cada 2 cigarrillos que se consumen en el territorio nacional son de contrabando, lo que posiciona al país como el segundo con mayor incidencia de este delito en Latinoamérica, y además deja a la industria nacional tabacalera con una caída del 62% de su volumen de venta y del 68,29% en producción. El contrabando afecta el empleo, afecta las recaudaciones fiscales. De hecho, hasta el 2018 se había dejado de recaudar $436 millones por el impuesto de los consumos especiales, ICE. Por cada cajetilla el gobierno nacional pierde $3.78 en impuestos. Por eso considera esencial devolverle a la industria su competitividad, pues la cajetilla de cigarrillos legal más barata que en el mercado hay tiene un precio de venta sugerido de $5.10. De ese valor, un 73% son impuestos. Creemos que la política fiscal debe ser revisada. Luego de las reformas fiscales, lo que pasó es un traslado de la demanda de producto legal a producto ilegal. Para intentar frenar esto, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene activados varios frentes de control, tanto en las zonas fronterizas como también al interior del país. Realiza, por ejemplo, operativos de control en establecimientos de venta de cigarrillos. Así, en el primer semestre del 2017 logró incautar 3.545.501 unidades, y en el mismo periodo de tiempo, durante el 2018, 3.437.650 unidades. Creó además una guía de identificación de los cigarrillos legales e ilegales. Identificación que solo se basa en la ausencia de esta imagen. Luisa María Heredia, 24 horas. 9 pescadores, 8 de nacionalidad peruana y un venezolano fueron detenidos tras ser encontrados a bordo de 2 embarcaciones sin documentación que navegaban en aguas ecuatorianas. Así lo informó la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada. Las embarcaciones fueron trasladadas al retén naval de Pozorja, donde permanecen retenidas, ya que tampoco contaban con los registros pertinentes.
Ellos fueron encontrados realizando pesca en aguas jurisdiccionales del Ecuador. Por lo general, las especies que ellos buscan son peces pelágicos pequeños. La Armada del Ecuador justamente busca desalentar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Al ser embarcaciones de otra bandera dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, se transforma en una pesca ilegal, ya que esas embarcaciones no tienen autorización para pescar en nuestras aguas. Continúan llegando a casas asistenciales pacientes intoxicados masivamente en Guano, en Chimborazo. El problema se generó al ingerir alimentos presuntamente en mal estado y que hasta ayer dejó 200 personas atendidas. Hasta horas de la madrugada, 200 personas fueron atendidas por intoxicación alimentaria en diferentes centros de salud. Hasta el momento no es un número exacto de pacientes, porque siguen llegando más afectados. Aproximadamente acudieron 500 personas. Unos dicen más, otros dicen menos. Pero nosotros, con la información que hemos recabado, podemos atrevernos a dar esta cifra. Las molestias, me imagino que ayer no eran tan fuertes, pero ahora sé que están llegando también gente a las casas de salud. Los galenos atienden de manera inmediata a quienes llegan a los subcentros o a los hospitales de Riobamba con dolor estomacal, diarrea y malestar del cuerpo, producto de la intoxicación. La preparación, el tiempo de preparación. Han sido el arroz y el pollo, más los que comieron en sí el pollo. Da torcijones de barriga y hace correr cada rato. Pese a que muchos pacientes inicialmente optaron por creencias ancestrales, los síntomas aumentaron desconociendo el riesgo. Podríamos tener hasta desenlaces fatales. Las deshidrataciones, de manera particular en las personas que tienen factores de riesgo o que están en grupos vulnerables como los menores de 1 año, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Se esperan los resultados para que a su vez la Fiscalía inicie un proceso investigativo y determine responsabilidades. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. El defensor del pueblo fue a Tulcán, en la provincia de Carchi, para presentar una acción de protección contra los fotosensores del Cantón Huaca. La medida busca el retiro de los dispositivos y la devolución de las multas cobradas y la reparación íntegra a los conductores sancionados. Docenas de personas afectadas por el cobro de fotomultas se apostaron en los bajos de la Corte Provincial de Justicia del Carchi a fin de respaldar la acción de protección solicitada por transportistas, el Comité Cívico y la Defensoría del Pueblo. Que no solamente declaren la admitida la acción de protección, sino que adicionalmente eliminen o retiren las fotorradares en la vía E35 de Huaca y adicionalmente devuelvan lo pagado ilegalmente. Y si ello no sucede, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pues creen que los fotosensores instalados en el 2018 son dispositivos recaudatorios y no preventivos de accidentes de tránsito. Si no hacen paso a esto, lamentablemente el pueblo tiene que hacerse escuchar. Y el pueblo del Carchi nunca ha dejado que vulnere sus derechos. El pueblo del Carchi está vigilante y en pie de lucha, respaldado por todos los transportistas del Ecuador. Más aún cuando los conductores sancionados son de diferentes provincias del país, con multas que superan en algunos casos los $1,000, quienes solicitan el reemplazo de los fotosensores por semáforos inteligentes. El juez, dentro de esta acción de protección, acaba de dictaminar como medida cautelar la suspensión de los radares. Espero que esto sí lo cumpla. Es que los fotosensores, si bien no están operando, aún no han sido retirados, mientras los jueces encargados de la audiencia emitirán un pronunciamiento en 3 días laborables. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La Corte Constitucional dilata su pronunciamiento sobre el matrimonio igualitario tras no llegar a un consenso. Para representantes de la comunidad LGBTI, eso demuestra una vez más vulneración de derechos. Representativos de la comunidad LGBTI flameaban en los exteriores de la Corte Constitucional, mientras en el interior magistrados discutían dar paso o no al matrimonio civil igualitario entre 2 hombres, Efraín Soria y Javier Benalcázar. Tras 6 horas, la sesión se suspendió sin llegar a una resolución. Esto nos tiene bastante incómodos, molestos, puesto que podría haberse ya resuelto nuestro caso de una sola vez, es dilatar más el tiempo. Lo que queremos es que haya una fuerte presión política
hay una fuerte presión de los grupos conservadores. Este caso es uno de los 11 procesos similares que reposan en esta instancia y buscan marcar un precedente en el país, al lograr que el matrimonio se acepte sin restricciones de género. De ser aceptado, según Pamela Troya, se traza dos panoramas. Una respuesta en función de solo permitir el matrimonio a la pareja de Efraín Soria y Javier Benalcázar. La otra hipótesis es de que la respuesta de la Corte Constitucional sea erga omnes, que es un término jurídico que indica que es aplicable para todas las personas. En caso de que la Corte Constitucional dé una negativa, aclaran llevar la lucha a instancias internacionales. No estamos luchando, y esto le quiero dejar claro, no estamos luchando por acceder a un matrimonio eclesiástico. Cada religión y cada ideología con su tema. Este es un tema de que existe un Estado laico, se supone, y que queremos acceder a un contrato. Finalmente es un contrato, solemne sí, pero es un contrato. El debate sobre el matrimonio igualitario en el país inició en agosto de 2013, cuando Pamela Troya y Gabriela Correa recibieron una negativa para contraer matrimonio en el registro civil. Han transcurrido 5 años y su lucha continúa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El municipio de Quito buscará ampliar su techo de deuda para poder cumplir con las obras ofrecidas luego del ajustado presupuesto heredado. Asimismo, iniciará un proceso fuerte de recuperación de cartera vencida de unos 600 millones de dólares en temas de prediales, multas y patentes. Con el 48.95% del presupuesto ya comprometido, el panorama financiero de la administración Yunda en el municipio de Quito para los próximos 6 meses no es el mejor. Los concejales esperan conocer cómo será la reconfiguración de obras y proyectos para un presupuesto tan ajustado de 87 millones de dólares. Esperemos que el señor alcalde en los consejos que vienen en las próximas semanas nos pueda dar a conocer ese detalle. Supongo que ese rompecabezas él también lo está armando, es decir, propuestas versus disponibilidad de recursos. Definitivamente los concejales consideran que hay que trabajar en una priorización de obras. Obviamente óptima en función de las necesidades de los vecinos, las obras de los barrios son una prioridad y pues gastos que sean onerosos deberán ser eliminados de una planificación. Precisamente, según el asesor económico del alcalde Yunda, Pablo Dávalos, están trabajando en una reprogramación presupuestaria justamente para dar cabida a nuevos ingresos y nuevas formas de financiación. La proyección es recuperar cartera vencida e inyectar al presupuesto municipal un importe que oscila entre los 30 y 50 millones de dólares. Estamos pensando en una estrategia que tiene que ver con la recuperación de la cartera vencida. Vamos a empezar a aplicar las coactivas. Tenemos una cartera vencida muy importante. De acuerdo a los datos, se nos presenta una cartera vencida de cerca de 600 millones con una aplicación real de 407 millones efectivos. Por otra parte, se plantea un diálogo con el Ministerio de Finanzas porque al realizar la reprogramación presupuestaria se extiende el techo de endeudamiento para el municipio de Quito. Probablemente con el Ministerio de Finanzas, si se extiende nuestro techo, vamos a conseguir el techo suficiente para empezar un proceso de financiamiento para la repavimentación que necesitamos al menos para este año, 100 millones. Por su parte, la Comisión de Presupuesto del Cabildo Capitalino seguirá analizando las cuentas entregadas por el exalcalde Mauricio Rodas. Y luego de esto vamos a seguir ampliando en cada una de las secretarías, distintos rubros, como el patronato, que nos llama muchísimo la atención, la cantidad de recursos que ya están comprometidos y un posible déficit de 5 millones de dólares que ha anunciado la Administración General. Según Del Pozo, se profundizará incluso en la calidad del gasto de la última etapa de la administración, sobre todo en temas publicitarios. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.